El final del pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar dice: no entendieron el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. O sea que si hubieran reconocido al Señor en la multiplicación de los panes, de alguna manera era un signo de los bienes espirituales que después Cristo aportaría a su iglesia, y entre ellos los sacramentos, y de una manera especial el sacramento de la Eucaristía. Hubieran reconocido al Señor que caminaba sobre las olas embravecidas del mar. Y por eso Él va a rescatarlos. Ánimo, soy yo, no teman. No es un fantasma. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero Él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Este y el milagro que escuchamos el día de ayer de la multiplicación de los panes y otros más, la pesca milagrosa, las bodas de Caná, pues son de las señales milagrosas de Jesús más hermosas que nos describen los evangelistas. Y no es que fuera la misión de Jesús, no venía a realizar milagros, venía a reconciliarnos con su Padre Dios. Venía como enviado de Dios Padre. Venía, como lo escuchamos desde el día de ayer, venía a ser presente al Padre. Pero realiza estos milagros y muchos otros más para que la gente crea en su sinceridad, para que sus discípulos crean que Él es el Mesías, que Él es el enviado. Otro aspecto del pasaje del Evangelio que a mí me gusta ahora al estar leyéndolos para preparar estas sencillas palabras es: después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida mientras Él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. O sea, yo creo que el evangelista San Marcos nos describe aquí la importancia que Jesús daba a la oración y acompañaba los momentos importantes de su vida con oración. Y lo podemos ver en otros pasajes del Evangelio. Cuando enseña a orar a sus discípulos, Él primero ora y después es maestro de oración y después es modelo de oración. En la cruz Él ora en los momentos más difíciles. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el momento de ir al Jordán a recibir el rito bautismal más importante, que era el bautismo de Juan el Bautista para iniciar su vida pública, Él ora. Y hoy lo constatamos nuevamente. Mientras Él despedía a la gente, se retiró después al monte a orar. Mientras los discípulos despedían a la gente, Él se retiró al monte a orar. Si Él necesitó de los momentos de oración para acompañar los momentos más importantes de su vida, pues también nosotros necesitamos de la oración personal, de la oración comunitaria, de la oración litúrgica, para acompañar los momentos más importantes de nuestro ministerio sacerdotal y de nuestra vida como laicos, discípulos y misioneros de Cristo, luz del mundo y sal de la tierra. Necesitamos esos momentos de oración. Hoy nuestros conferencistas hablaban precisamente de la espiritualidad de la celebración.
de la sacralidad del misterio. Independientemente de lo que decíamos también ya en las exposiciones y en los comentarios de querer volver al pasado, pues eso es algo, llamémosle secundario. Yo creo que lo importante es la sacralidad del misterio que celebramos, la espiritualidad del misterio que celebramos. Y el Papa Benedicto XVI, desde antes de ser Papa, insistió mucho en eso, en volver a la sacralidad y a la espiritualidad del misterio. La primera lectura que escuchamos, la carta del apóstol San Juan, es continuación de lo que escuchamos el día de ayer. El apóstol San Juan nos presenta a Dios como amor. Dios es amor. Y se ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Y Dios nos ha amado tanto que nos envió a su Hijo Jesucristo. Por lo mismo, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto. Al Padre nadie lo conoce. Lo conocemos por el Hijo. Y Él se ha manifestado y se manifestó físicamente con sus paisanos hace más de 2000 años y ahora a nosotros se manifiesta a través de su iglesia, a través de su palabra, a través de su evangelio, a través de sus sacramentos, a través de la Eucaristía. A Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Y todas estas fiestas natalicias, que bueno, pues las terminamos con la Epifanía y con el bautismo de Jesús, que es una nueva Epifanía, una nueva revelación del misterio. Todas estas fiestas nos hacen contemplar y adorar este misterio. Hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Y quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Esta es la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Les decía que quien no entendió, me refiero a sus discípulos, quien no entendió el pasaje de la multiplicación de los panes, pues difícilmente lo reconoció en el momento en el que caminaba sobre las olas embravecidas. Pues pidámosle al Señor, queridos hermanos, lo que ya le hemos pedido en la primera oración que le hemos dirigido, en la oración colecta. Señor Dios nuestro, luz del mundo, concede una paz estable a todos los pueblos de la tierra y haz que aquella luz resplandeciente que condujo a los magos al conocimiento de tu Hijo ilumine también nuestros corazones. El día de ayer decía que tenemos que seguir contemplando y adorando este misterio del recién nacido y recostado en el pesebre. Que ojalá tuviéramos la capacidad de contemplación y de adoración de los pastores, de los magos o sabios de Oriente, y que después de la noticia que el ángel les dio a los pastores, les anunció una gran noticia: hoy les ha nacido el Salvador del mundo. Y ellos fueron y encontraron esta escena del niño recién nacido recostado en el pesebre, de María su madre y José. Que también nosotros tuviéramos esa capacidad de contemplar este mismo misterio y de difundir y predicar este mismo misterio. Pues así se lo pedimos al Señor en nuestra celebración de la Eucaristía. La Eucaristía es precisamente alimento de nuestra fe.
Nos alimentamos a través de la mesa de su palabra, a través de la mesa de su cuerpo y de su sangre. Y cada día en que participamos de esta celebración, en que celebramos estos misterios, en que seguimos perpetuando este misterio, el mismo sacramento, el mismo memorial, el mismo sacrificio de la cruz de Cristo, cada día estamos alimentando nuestra vida espiritual con su palabra y con su cuerpo y con su sangre. Que ojalá pues valoremos y apreciemos esto y le demos toda la espiritualidad que tienen estos misterios. Con esos sentimientos vamos pues a continuar participando en nuestra celebración.